Del 100%, fíjense, a ustedes se les midieron en 3 habilidades. La primera habilidad, que es localizar, que significa, o que quiere decir, todo lo que tiene que ver con las preguntas explícitas. ¿Se acuerdan que yo cuando les hago la corrección digo, chiquillos, ojo, porque aquí la pregunta me está pidiendo que lo ubique dentro del texto y esto es información explícita? Bueno, eso corresponde a lo que es esta primera habilidad. Y en este caso, al medir a ustedes al tercero medio A, nos dice que hay un 60% de logro. Dos, cuando estamos hablando, en este caso, de interpretar y relacionar, aquí está incorporada todo lo que tiene que ver con la extracción de información implícita, inferir, determinar secuencias, etcétera. Todo eso está acá y ustedes tienen, o están en este caso, en un 59,79, o sea, prácticamente iguales. Y en la tercera parte, donde dice reflexionar, que es cuando ustedes ven algunas características del texto, pueden determinar, por ejemplo, alguna opinión, etcétera. Y esto era principalmente por las partes de desarrollo. Acá tenemos un 62%. Entonces, ¿qué les parece primeramente sus resultados como curso? Bueno, ¿no? O sea, a ver, Se puede mejorar. exacto, exacto. Lo que pasa es que uno siempre como profe, o al menos yo con ustedes, y siempre se los he dicho, siempre les voy a estar pidiendo más, y no es porque sea pesado, sino porque ahí viene todo el discurso, no, chiquillos, es que lo que pasa es que ustedes pueden. ¿Cachai? Pero es que ustedes pueden, si los tengo desde primero, entonces tengo súper claro de que pueden hacerlo mejor. Ese es el detalle. Eh, y es para ver más o menos cómo habíamos trabajado, cuánto habíamos trabajado. Pero siempre se puede mejorar. Y eso lo tengo más que claro. Vamos a comenzar entonces con este texto, que es el texto número 1, que es Adiós a Ruibarbo. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? Como lo hicimos la vez anterior. Apaño, profe. Pero si quiere, ¿el Emilio quiere ser el primero o no? Ah, yo después del Emilio. Pero, a ver, ¿se van a repartir, el texto o se van a repartir? Es que es un texto largo. Pero hagamos algo, leamos por página. Yo voy a leer la primera, Emilio va a leer la número 2 y el Diego va a terminar con la número 3. ¿Ya? ¿Les parece, niños? Yo 3 y 4. No, tú vas a terminar la 3. Yo voy a Pero hay terminar, una cuarta. yo voy a terminar con la 4 porque si no Ah, Ay, le va a dar ataque, le va a dar ataque. Ya estaba diciendo 3 y 4. ¿Ya? Ya, entonces voy a comenzar con la lectura. ¿Se escucha bien, pequeños o no? sí. profe. Ya. Adiós a Rudarbo. Mañana, casi al filo del alba, el chico llegaba a sentarse en la acera empedrada frente al portón de la panadería. Adoptaba siempre la misma postura. Cruzaba las piernas, las manos cruzadas delante de ellas, la vista fija en el callejón que conducía a las caballerizas. Sus ojos eran hondos, eran negros, miraban de una manera extrañamente intensa. Esperaban con una dulce, cristalina paciencia de los niños, de los ojos de niños. A veces, la brisa del amanecer producía en su cuerpo un breve estremecimiento. A veces era el sol recién nacido el que le penetraba en quieta caricia. Todo él, sin embargo, se concentraba en la mirada, en las pupilas inmóviles que no se apartaban del punto por donde asomaban los caballos, y solo parecía tornar a la vida cuando se escuchaban desde dentro las voces de los conductores y restallaban las fustas y sobre los adoquines comenzaban a resonar el eco marcial de las cerraduras.
Luego aparecía el primer carro. Salía muy despacio, porque el callejón era angosto y al dueño le molestaba que los ejes rasparan el adobe de los muros. Los hombres lanzaban imprecaciones, más quizá por costumbre, por una especie de rito del gremio, que porque estuvieran en realidad airados. Pero el chico no los oía, no los veía. Contemplaba los caballos nomás. Los contemplaba con rostro amical. Insinuaba en sus labios no una sonrisa, sino una sombra, el soplo de una sonrisa. Si podía, los tocaba. Les daba unas palmaditas fugaces en las paletas o en las ancas a medida que emergían a la calle. Susurraba sus nombres, igual que fueran un secreto entre ellos y él. Pintado, Canela, Penacho, Ruibarbo. Eran cuatro. Dos marchaban hacia un lado, dos hacia el lado opuesto. El muchacho también se marchaba cuando habían desaparecido. Se alejaba paso a paso y sus piernas y su cuerpo se prolongaban a su espalda en su sombra interminable. Era la sombra era la sombra una imagen de su deseo de quedarse allí junto al portón aguardando. Se dirigía a la escuela que estaba al oriente de la ciudad. La ciudad era pequeña y no muchos habitantes. Tenía unos 10 o 12 casas grandes con oficinas y unas casas y unas pocas avenidas con pavimento de concreto. El resto era provinciano antiguo, cabezadas polvorientas, construcciones de un piso, techos de teja y verjas de hierro forjado. Todavía algunos hombres y mujeres temían ir al centro y afrontaban los escasos letreros luminosos, los dependientes pulcros, los automóviles, aunque iban únicamente en el tiempo de Navidad. El chico no iba casi nunca. De la escuela bajaba al río, del río a almorzar y luego de nuevo a la panadería. Lo conocían ya los hombres de la panadería y lo dejaban quedarse allí. Entra, potrillo, le decían al verlo en la puerta. Al entrar sin articular palabra, con la clara elocuencia de los ojos nomás, y se movía suavemente, sin ruido, y se ponía junto a sus amigos a practicar ese íntimo rito suyo de comunión. Yo ahora, ¿cierto? Por supuesto. Manco, manco. En más de una oportunidad le ofrecieron subirlo sobre el lomo de alguno de los caballos. ¿Quieres dar una vuelta, Porrillo? No. ¿Tienes miedo? No. Entonces, no quiero. Ah, tienes miedo. Lo dejaban, y él no tenía miedo, tenía una especie de vergüenza de que le propusieran eso porque era humillante para las bestias y era cruel. Era recordarles su servidumbre, mientras él no anhelaba sino la muda hermandad que le ligaba a ellos, y los hacía un poco semejantes. Le gustaba, por eso que le llamaban potrillo, por eso le gustaba el olor en sus epidermis, dejaba el sudor de las ásperas pelambres, perdón. Un día, al salir al reparto, el carro tirado por Ruibarbo, el anciano conductor dijo al chico, despídete de él, potrillo. Su mirada honda, perdón, preguntó por qué. El patrón lo vendió. ¿A quién? Quiso el hombre callar, pero la mirada del niño era demasiado poderosa para resistirla. Con voz ronca le explicó que lo llevarían al día siguiente al matadero y que harían charqui de él. Al matadero, se fue el muchacho pensativo, calle abajo. Su hermana había ido al matadero una vez y le contó cómo era, como un hombre que vestía un delantal sangriento se había acercado a un buey y le había clavado su enorme cuchillo. Y el buey no murió al primer golpe y observaba con expresión bondadosa, sin rencor ni rebeldía, al verdugo. Parecía pedirle que acabara pronto, mientras la sangre fluía de la ancha herida y algo se apagaba pausa en sus pupilas. Llegó el chico al río. Una bandada de garzas se alzó. En lógica. ¿Cómo se lee esa palabra, profe? Es lógica. En lógica sobre el cauce. Un perro le siguió a corta distancia durante un trecho, mas él no percibía nada. En su mente no resonaba sino la palabra fatídica el matadero, y ante su vista no había sino el delantal manchado de rojo.
la hoja de metal filosa, la quieta agonía que imaginaba a Ruparbo. Gracias. Una lágrima sola rodó por su mejilla. Era la hora de la escuela. No fue a la escuela. Permaneció la mañana entera tendido en su roca. No soñando como siempre, sino meditando. Obsesionado, desesperado. Almorzó maquinalmente con la cabeza baja y la garganta estrecha de angustia. Nadie en su casa lo notó. Era una casa pobre. No había preocupaciones más graves que la suerte de un gamelgo. Jamelgo. En la tarde se encaminó a la panadería y se quedó hasta que ya estuvo obscuro junto al viejo Ribardo, murmurando un zorrito inútil. Manco, manco, Ribardo. De pronto oyó que cerraban las puertas y colocaban trancas. Alguien se despedía. Hasta mañana, patrón. ¿Hasta mañana? ¿Le pusiste agua a los caballos? Sí. ¿A los 4? Bueno, a Ribardo no. Sería darles trabajo de más a los charqueadores. Sonó una carcajada, el chico se estremeció. No hizo ningún movimiento. Esperaría a que se fueran y daría de beber a su amigo. Se escucharon pasos aún, voces que iban apagándose. Después, un largo rato durante el cual no hubo ruido alguno, fuera del que producían los animales con su lento masticar del forraje, se asomó al patio. Una luna blanquecina había salido ya y lo alumbraba todo vagamente. Se dirigió a la llave de agua con andar sigiloso, buscando en los rincones. Al pasar frente al callejón de salida, se le ocurrió una idea que hizo latir más aprisa su corazón. Corrió jadeando junto a la entrada y comenzó a arrugar a tientas hasta que encontró la tranca, que pesaba mucho. La alzó a duras penas. Cuando lo hubo conseguido, el madero se vino al suelo con estrépito. Creyó que iba a llorar, mas se contuvo, porque tenía demasiado miedo. Se replegó sobre sí mismo, ovillándose. Esperó. ¿Hasta ahí dura o no? ¿O no? No, queda un Ah, ya. poquito. Una ventana se abrió en el segundo piso y apareció el panadero, que oteó en el entorno con mirar minucioso. Se volvió enseguida hacia adentro. No es nada, mujer, dijo. Sería uno de los caballos que ha estado intranquilo. Luego cerró. El chico permaneció quieto por interminables minutos. Una campana de reloj dio la hora. Pero él no atinó a contar. Aún dio el reloj un cuarto antes de que se atreviera a cambiar de postura. Lleno de preocupaciones, se levantó, puesta la caballerizas de Ribardo, desató la cuerda que lo ligaba a un poste y comenzó a conducirlo hacia el portón. El animal se... Resistió al principio, más pronto lo siguió a paso lento. Le parecía al niño que nunca habían resonado tanto las herraduras sobre los adoquines. La espesa hoja de madera se abrió con voz de vieja quejándose. No se atrevió a cerrarla. En la calle no había nadie, ni encontraron a nadie en el trecho breve que distaba la panadería del río. Así alcanzaron al puente, a cuyo extremo opuesto el llano y los cerros se abrían libres, semejantes un poco al reino con que él soñaba. Revestidos de magia por la claridad de la luna, presa de la emoción, quitó la cuerda del cuello de Ruibarbo, le dio unas palmadas de afecto y le susurró delicadamente: adiós. El caballo permaneció unos momentos inmóvil, cual si no entendiera. Después dio media vuelta y se fue trotando, trotando, hasta el portón de la panadería por el que desapareció. Guillermo Blanco, Ruibarbo. ¿Qué les pareció el cuento? Sí. Pobre caballito. Por el caballito. Caballo tonto. Al final uno queda pensando, ¿cómo? ¿Por qué? Pero él no tenía la culpa. Él estaba acostumbrado a quedarse ahí. Pequeños, vamos entonces con las super preguntas. Tururum. Según los acontecimientos, fíjense, según los acontecimientos, aquí me está diciendo que tiene que ser algo literal, que está explícito. Según los acontecimientos narrados en el texto, ¿qué sucedió antes de que el chico supiera que Ruibarbo iba al matadero? Bote, ¿Por qué? porque el otro pasó todo después. Pero, Y pero, ¿cómo?
No te entendí lo que dijiste, porque después pasó ¿qué? Después, las otras alternativas son todas después de que él supiera que Ruibarbo iba al matadero. Excelente, excelente. Y en este caso, la hermana del chico va a un matadero y le cuenta cómo es. De hecho, acá está. Cuando nos están hablando de que va a ser vendido, ¿dónde está? Ah, acá. Y aquí automáticamente se le viene el recuerdo de su hermana, que es cuando nos dice de que acá está. Su hermana había ido al matadero una vez y le contó cómo era. Fíjense que aquí nos está dando los indicios de esto y exactamente tal como está indicando su compañera, todo eso ocurre después. Por ende, la alternativa correcta efectivamente tiene que ser la letra B, bote. Perfecto. ¿Cómo se sintió el chico tras enterarse de que Ruibarbo iría al matadero? Fíjense que acá el texto nos dice... La lágrima rodó más abajo, un poco más abajo, por favor, al inicio de la... acá, una lágrima rodó por su mejilla. Y fíjense que él preguntaba, él quería saber qué es lo que iba a pasar con Ruibarbo y él se quedó callado, no comía, salía a pasear, pero era como si estuviese caminando. Entonces, ¿qué nos dice el texto? ¿Cómo se encuentra el niño? Triste. Triste. Bien. ¿Por qué el chico se negaba a montar los caballos? Ah, Letra A. ¿Y por qué puedes poner la letra A? porque en una parte lo dice que como que los caballos no se merecen eso, porque son seres No, vivos. no No podría me ser acuerdo. no podría ser porque los atemorizaba, porque decía explícitamente que no les tenía miedo. Exacto, miren, fíjense acá. Dice, y él no tenía miedo, exacto, miren, fíjense lo que acaba de decir igual el Juaco, él no tenía miedo, por ende descartamos esa posibilidad, tenía una especie de vergüenza de que le propusieran eso, porque era humillante para las bestias, fíjense, él considera que es humillante para las bestias y era cruel, era recordarle su servidumbre, por ende, si él consideraba que era humillante para las bestias, era cruel y le recordaba su servidumbre, por ende, la alternativa correcta en este caso es la letra A. Perfecto. Profe, Hijo, yo tengo una duda con la 2, consulte. que al principio el niño se muestra como confundido, ¿cierto? Pero la que más predomina es la tristeza, ¿cierto? Sí, porque lo que pasa es que, claro, la pregunta es súper concisa y te dice, tras enterarte de lo que le va a pasar a Ricardo, al principio es como, perdón, medio hipo, ¿qué va a pasar? Y de hecho el texto nos dice que no le quería responder. Vamos al texto mejor. El hombre no le quería responder, ¿cierto? Fíjate, despídete del potrillo. Su mirada honda preguntó por qué. El patrón lo vendió. ¿A quién? Quiso el hombre callar, pero la mirada del niño era demasiado poderosa para resistirse. Y una voz ronca le dijo que iba a ir al matadero. Al matadero, y fíjense, el muchacho se fue pensativo que hay abajo. ¿Ya? Aquí nos dice que se fue pensando en esa situación. ¿Se acuerda de la situación del matadero? Después nos está diciendo que el niño empezó a caminar, a caminar, a caminar. Es como que si su cabecita estuviese en otra parte. Y mientras pasaba todo esto, asoma lo que es la tristeza, gatillada por lo que es la lágrima en su mejilla. No sé, Dieguito, si aclaré tu duda. O sea, y en la 2 te pide cuál es la que predomina más, ¿cierto? Después de que el niño se enterara de que lo iban a matar. Pero ¿cuál querías poner tú? No, sí, yo puse la A, pero ahora me empecé a pensar de que la primera emoción fue la D, que estaba confundido, ¿cierto? Yo no sé si él estaba confundido, él estaba como impactado, porque confundido es cuando tú expresamente no sabes qué hacer. Y resulta que el texto te está diciendo de que uno, eh, se acordó lo del matadero, dos, empezó a caminar sin rumbo, entonces eso no es estar como confundido, Ah, ya, profe, entendí. ¿vale? Ya, la número 3 está lista. La número 4. ¿Cuál de los siguientes elementos evidencian
ojo, la visión de mundo, o sea, cómo se ve esto, que tienen los personajes en el relato. ¿Cómo conciben el mundo? Esa me costó mucho. ¿Por qué te costó? A ver, estamos viendo. No sé, como que vi varias que eran, como que encontré que más de una era correcta y al final, no sé, profe. Yo puse la A, No, yo profe. me... Puse la A, ni qué tanto. Ya, pero veamos lo siguiente. Analicemos lo que lo que dicen ustedes es súper cierto. Puntualmente, ¿qué es lo que me estarán preguntando aquí en la número 4? Fíjense, ¿cuál de estos elementos evidencia la visión de mundo? En otras palabras, es cómo los habitantes ven el mundo. ¿Cuál es la apreciación que tienen sobre este mundo? ¿Ya? Primero, vamos haciendo, porque como yo no tengo claro la respuesta acá, hagámoslo por descarte. Ya, primero, la buena relación entre los pobladores. El texto me habla de que ellos se llevaban súper bien. No. De todos No, modos, si Pues yo fuera puse así, esa. En no. ningún momento hay una demostración como tal de tan buena relación entre los pobladores. Pero es que, profe, lo dejaban pasar adentro al niño, po. Pero y Así esa, como si Yo fueran su también lo hijo. relacioné con eso. pero Ah, hijo, mira, profe. aquí te está hablando de la buena relación entre los pobladores. Te dice que entre todos se llevaban súper bien. Y aquí lo único que hicieron es dejar pasar al cabro chico ¿a dónde fue? ¿A la carnicería? La panadería. Perdón, a la panadería. Entonces la sé. No sé, pues vamos viendo. la Igual alegría de digo que estar la cerca de C. los animales Estamos no jugando, creo que estamos sea. jugando al descarte. Estamos jugando al descarte. La letra B dice, la alegría de estar cerca de los animales. El texto nos dice que ese pueblo se encantaba de estar cerca de los animales, de muchos animales. Y ojo, aquí con cueva me están hablando de uno, específicamente de Ruibarbo. Y no me habla de otras personas que tengan esta relación de amor hacia los animales. Por ende, la letra B se tiene que ir. Ahora, ¿qué pasa con la letra C, que dice el temor de los habitantes de ir al centro? ¿Lo dice el texto? No habla Sí, de eso. Sí, Sí. sí, habla de eso. ¿Mm? Lo sexual. dice. ¿Dónde lo dirá? ¿Dónde lo dirá? ¿Dónde lo dirá? Creo que la segunda, pero no estoy segura. Al principio de la segunda Eh, o en al la primera. final, acá. Ahorita todavía algunos Los hombres y mujeres temían ir al centro y afrontar los escasos letreros luminosos, los dependientes pulcros, los automóviles. Algunos iban únicamente en el tiempo de Navidad. ¿Por qué? Porque no les gustaba ir al centro. Fíjense, todavía algunos hombres y mujeres temían, fíjense, temor, le tienen miedo ir a dar una vuelta al centro. Por ende, ¿cuál será la visión de mundo que hay acá en este relato? la C. La letra C. ¿Se entendió, pequeños, o no? Sí, Profe. Súper bien. Acá igual teníamos que buscar alguna información que tuviese de tipo explícita. De hecho, el texto nos dice así casi palabra por palabra lo que está acá dentro de la alternativa. Entonces, captamos el juego que hicimos acá. Yo dije, a ver, si tengo dudas con la alternativa correcta, hagamos la del descarte. Y empezamos a buscar. El texto me habla de que los pobladores se llevaban muy bien, no lo dice. Después me está hablando de que los pobladores se sentían súper alegres al estar al lado de los animales, lamentablemente tampoco lo dice. Y la letra D, dedo, el uso de los sobrenombres entre los hombres, si bien se le decía potrillo, pero teníamos un solo ejemplo y la alternativa me está hablando en plural. Por ende, tampoco podía ser. La única que estaba de manera, fíjense, si lo hubiésemos hecho de esa manera, también nos está dando esta alternativa. ¿Captaron, pequeños? Sí, profe. ¿Sí? sí, profe. Cabros, yo los voy a convertir en verdaderas máquinas de comprensión lectora. Esa es mi promesa. Número 5. ¿Cuál es la idea, el tema central del texto leído? Cabros, esta pregunta va a aparecer fijo en la ejercitación de la prueba de lectura.
¿Se acuerdan que en primero y en segundo nosotros estuvimos trabajando para extraer o para saber cuál era el tema central de un texto? ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí. ¿Se acuerdan para sacar esto qué preguntas debíamos de hacerle al texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Oh, perfecto. Entonces, en este caso, ¿de qué habla mi texto? ¿De qué Yo habla? puse la C. Igual ¿Por puse la qué? C. Pero porque- igual. Ya, ¿y por qué? Defiéndanlo, vamos a ver. Porque el chico amaba a los animales. Y aparte habla del chico en todo el texto. Perfecto. Y En siendo el este caso, chico no pudo haber existido nada de lo que se cuenta en el texto. también. Entonces, todo el texto gira en torno al amor que tenía este chico por los animales. De hecho, ¿cómo yo sé que es amor? Uno, porque se preocupó por la suerte que le pasó a Ruibarbo. Dos, porque acuérdense que él mismo decía que no los montaba, porque les tenía mucho amor. Y después, cuando ya se volvió un poco más loco y quiso no robarse, ¿podríamos hablar de robarse al animal? Soltarlo. Soltarlo, aunque igual lo robó, pero no para él. Dejarlo libre. Claro, para dejarlo libre. Entonces ahí también está demostrando el amor que el niño, este chico, tenía por los animales. Y después, aquí quiero escuchar a uno. Oye, hay un texto acá que después eh, lo vamos a analizar porque estaba fascinado leyendo las explicaciones que pusieron, que era el de la letra E, el del lenguaje inclusivo. ¿Dónde está? Profe, yo quiero hablar en ese. Yo Estaba por resisto acá. la funa. Pero ¿está en este texto? Sí, sí. Porque las justificaciones que pusieron estaban muy buenas, así que después vamos a conversar de eso. Ya, pregunta número 6. Y acá necesito escuchar brevemente a alguien que me diga, luego de la lectura, ¿consideras que en la actualidad se mantiene esta visión que tenían los hombres de la panadería sobre los animales? Recordemos que los hombres de la panadería nos tenemos que remitir al hecho cuando le consultan si le dieron agua a los animales, y uno de estos, acá están. ¿Le pusiste agua a los caballos? Sí. ¿A los 4? Bueno, al Rubarbo no. Sería darles trabajo de más a los charqueadores. Sonó una carcajada, el chico se estremeció, no hizo ningún movimiento. A esta acción es que se refiere la pregunta número 6. Entonces la pregunta número 6 me dice, luego de la lectura, ¿consideras que en la actualidad se mantiene una visión que tenían los hombres de la panadería sobre los animales? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué me quiere contestar esa? Así rápidamente. Ya, ¿saben qué? Voy a hacerlos trabajar a todos. Así ¿El que Emilio quería o no? espérenme, no, Yo espérenme. también lo escuché decir que sí. Esa es No, crueldad. pero yo quiero decir los fundamentos de la E porque yo resisto funas. Ya entendí. Somos 30 y... Porque de todos modos a mí no me importa, yo me creo la cuenta y listo. Somos 35. 34. No, hijito, 35, porque tienes que restarme a mí. Profe, ¿usted aparece doble cuando presenta? No. Sí, tienes toda la razón. Entonces soy 34. Gracias. A la segunda También, vez. Entonces, el número 4 no. El que va a hablarnos es el número 7. ¿Quién será el número 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cristian, ¿estás por ahí? De hecho, tienes que estar. ¿Qué pusiste, hijo, en la número 6? Ahí viene Cristian. Ahora sí, profe, hola. Hola, Cristian, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Cómo Ya, va la vida de escolar encerrado? bien, normal. Normal, perfecto. ¿Ya le leo? Ya, es súper concreto nomás, niño. Si lo único que necesito es, ¿qué es lo que opinas tú? Si estás de acuerdo que se mantiene esta visión hasta el día de hoy o encuentras que ha cambiado. Yo Y le puse que no, ya. ¿Por qué?
Porque en la actualidad se respeta más el bienestar de los animales y de la naturaleza. Ya, tú lo viste a nivel general, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con... ¿Cuál es tu visión de la naturaleza, así como de manera súper personal? ¿Qué opina el Cristian de eso? que deberíamos cuidarla más. ¿Tienes mascotas, hijo, o no? Sí, 3 perros. ¿De qué raza son? ¿O cómo son? ¿Grandes, chicos, medianos? Son más chiquititos. No sé la raza. Ya. Bien, buenísima. Ya, Cristian, te pasaste. Hijo, ¿me quieres ayudar un poquito con la lectura que viene? Si no quieres, paso. Ya, Ya. Entonces, ¿te parece que leas la primera página? ya. Yo sigo con la otra. Ya, vamos. Una investigación fraudulenta en 1998 y un falso vínculo entre las vacunas y el autismo ha sido tomado hasta hoy como la bandera de la lucha de miles de personas que en todo el mundo decidieron no vacunar a sus hijos. ¿Por qué? El fallecimiento del chileno Felipe Santander en Brasil a causa de fiebre amarilla trajo nuevamente al primer plano el tema de la antivacunación, postura que en un principio se pensó que habría sido por un asunto ideológico, aunque posteriormente se aclaró que en absoluto tenía relación con las personas que decían no vacunarse a ellos o a sus hijos. Pero más allá del hecho mismo, es claro que el debate en torno al tema resurge cada cierto tiempo. Aunque desde 1978 Chile cuenta con un programa ampliado de inmunizaciones para recién nacidos y niños, la cobertura ha descendido notoriamente, pensando de un 98,3% en 2014 a un 85,5% en 2015. En el caso de la tuberculosis, siendo las regiones de Los Ríos y Atacama con los promedios más bajos del país. El programa de inoculización funciona a través de los vacunatorios públicos y privados, que están en contacto con las Seremis de salud de cada región, con cifras estimadas de la población a vacunar anualmente con 1.650.000 personas. Aunque la campaña de influenza es un caso especial, con casi 4.500.000 personas. Uno de los primeros casos conocidos ocurrió en 2012, cuando Desire Becerra se negó a vacunar a su hija. Sin embargo, el Servicio de Salud de Talcahuano interpuso un recurso de protección a favor de la niña, de entonces 5 meses, alegando que no vacunarla atentaba contra su salud. Entre los riesgos de no vacunarse se cuentan enfermedades como difteria, tosferina, tétanos y sarampión, que podrían resurgir, siendo el mayor problema el hecho que muchos médicos jóvenes no han visto o diagnosticado estas enfermedades y solo conocen por libros sin casos clínicos prácticos. Desire, en su cuenta de Facebook decía: desaprobar la imposición de una cosmovisión de la medicina tradicional, así como también de acciones médicas obligatorias sin postura en base a la libertad de elegir cómo queremos cuidar nuestra salud y la de nuestros hijos, cómo queremos formarlos y la calidad de vida que procuramos para ello. Muchas gracias. El origen. En 1998, el médico británico Andrew Wakefield publicó una investigación donde, tras examinar a 12 niños autistas, determinó un vínculo entre esta condición y la vacuna que protege a los humanos contra el sarampión, rubiola y paperas. A pesar de los cuestionamientos de la comunidad científica por lo pequeño de la muestra, el estudio causó gran polémica en el país y los casos de vacunación descendieron de un 92 a un 85%, dando como resultado un nuevo brote de sarampión. Posteriormente, y con el objetivo de confirmar el polémico estudio, varios científicos intentaron replicar el experimento de un modo mucho más riguroso y con un muestreo más amplio sin resultados. Ya en el 2004, los coautores de la investigación retiraron su nombre del artículo original y la revista científica que publicó el artículo rectificó la información y cuestionó el estudio, retirándolo de sus archivos el 2010. No fue la única consecuencia. También, en 2010, el Consejo General Médico de Reino Unido prohibió a Andrew Wakefield ejercer su profesión debido a su irresponsabilidad, mientras que al año siguiente, y luego de 7 años de investigación, el British Medical Journal reveló que tanto el médico como el centro hospitalario donde trabajaban habían estado envueltos en un plan que tenía como objetivo obtener beneficios económicos a causa del escándalo.
La idea era desarrollar vacunas que reemplazaran a las originales, además de un método de diagnóstico de la enterocolitis autística, enfermedad inventada en el artículo fraudulento, y otros productos que en total cifraban $40 millones solo en el Reino Unido y Estados Unidos. Todo con el apoyo de un abogado del movimiento antivacunas de nombre Richard Barr, quien financió algunos trabajos del médico y cuya meta era demandar a las farmacéuticas. Por otro lado, la investigación reveló que Wakefield rechazó financiamiento para realizar el mismo estudio, pero con 150 pacientes, dejando claro que más allá del artículo fraudulento, en ningún momento tuvo la intención de confirmar sus resultados. Sin embargo, y a pesar de las contundentes pruebas, el daño ya estaba hecho y Wakefield se erigió como un líder entre el naciente movimiento mundial contra las vacunas con celebridades como Jim Carrey y Oprah Winfrey, entregando su apoyo, lo que no solo aumentó los seguidores de esta tendencia, sino también incrementó los casos de papera, sarampión y rubiola en Estados Unidos. 10 años después, más de 5.000 padres de niños autistas demandaron al Estado señalando que la vacuna antes mencionada era parte de una conspiración que involucraba al gobierno y las empresas farmacéuticas. Actualmente, la investigación de Wakefield, está considerada como uno de los mayores engaños de la historia de la ciencia, y el hecho de que los primeros síntomas del autismo sean detectados en la misma época en que los niños reciben la vacuna, más allá de una simple coincidencia, ha sido tomada como bandera de lucha por miles de personas que actualmente deciden no vacunar a sus hijos. La tercera. Tema súper potente porque varios de nosotros quizás hemos escuchado alguna vez del movimiento antivacunas. ¿Cierto o no cierto? Sí. Sobre todo últimamente. Y a Sí. eso quería llegar, porque últimamente como que ha resurgido con todo esto de las vacunas del COVID. Vámonos entonces al texto y lo que dice las preguntitas. Os pasé de largo. Pregunta número 7. ¿Por qué algunas personas se oponen a la vacunación obligatoria? Niños. Profe. Lo ¿Cuál? igual. Las 7 es cierto. Fíjense lo que dice este párrafo aquí. Ah, yo puse la A. Desiree en su cuenta de Facebook decía desaprobar la imposición de una cosmovisión de la medicina tradicional, así como también de acciones médicas obligatorias sin consentimiento de los padres y pacientes, argumentando su postura en base a la libertad de elegir cómo queremos cuidar nuestra salud y la de nuestros hijos, cómo queremos formarlos y la calidad de vida que procuramos para ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué algunos padres no quieren vacunar a sus hijos? ¿A? Perfecto. Porque ahí, en lo que yo acabo de leer, estaba implícito lo de vacunar, de que los papás tenían que elegir qué era lo mejor para sus hijos. Alternativa correcta es la 7, la letra A. ¿Queda clarito, niños? Sí, profe. Sí, sí, profe. Perfecto. Número 8. Según el texto, ojo, fíjense, aparece este encabezado, por ende, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está pidiendo la pregunta? Textual. Exacto, bien, súper bien. Dice, ¿cuál es el origen del movimiento mundial antivacunas? O sea, ¿cómo fue que nació? Vote. Bote. Y de una publicación de una revista vinculada al autismo. Ya, pero ahora mi pregunta de fondo. Ojo, la pregunta me decía esto. Entonces, ¿dónde está esto en el texto? Yo tengo que ser capaz de buscarlo. En la segunda página en el origen. Acá. Bueno, y ahí también. Una investigación fraudulenta en 1998 y un falso vínculo entre las vacunas y el autismo ha sido tomado hasta el día de hoy como la bandera de lucha de miles de personas que en todo el mundo decidieron no vacunar a sus hijos.
Entonces ahí tenemos la respuesta que está explícita y va acorde con la pregunta que aparece acá. Van captando, niños, cómo estos primero, a ver, cómo estas claves dentro de las preguntas a mí ya me están pidiendo o dejando súper claro qué es lo que debo de responder. Sí, profe. ¿Sí? Entonces ustedes ya tienen bastantes tips o claves de esto porque lo hemos visto durante todo este tiempo. La número 9 dice, ¿cuál es? Profe, Dígame, hija. ¿cuál era la 8? La número 8 es la letra B, bote. Ya, gracias. De nada. Número 9 nos dice de la siguiente manera, ¿cuál es el cuestionamiento que se le hace al estudio que da origen al movimiento antivacunas? Ah, ¿Por qué? porque lo dice explícitamente que lo habían, o sea, otros profesionales lo habían criticado por eso. Un Eh, poco más abajo. acá está, acá. A pesar de los cuestionamientos de la comunidad científica por lo pequeño de la muestra, eran apenas 12 niños. Entonces, ahí claramente nos dice cuál era el cuestionamiento que se hacía, en este caso, la muestra tan reducida. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto, niños? Vámonos con la número 10. Dice, ¿por qué razón Andrew Wakefield estaba interesado en desacreditar las vacunas? ¿Cuál era la motivación de este sujeto para desacreditar las vacunas? Dedo. Dedo. Beneficios económicos. Ahora, ¿dónde aparece esto en el texto? Al final de la segunda página, creo. Donde habla de O los... sea, como en medio, en realidad. Aquí, fíjense, en todo este texto está el plan que Wakefield tenía. En este caso, imagínense que nos está hablando que el British Medical Journal reveló que tanto el médico como el centro hospitalario estaban envueltos en un plan para obtener beneficios económicos a causa del escándalo. Y después lo único que hace es detallar cuáles son estos beneficios económicos. Por ende, en este caso, la alternativa correcta para la número 10 es letra D, obtener beneficios económicos. ¿Captaron, niños? Profe. Ya, y la siguiente dice, ¿cuál es el propósito? Fíjense que cada vez que me aparece esta pregunta dentro de alguna evaluación, lo que me están consultando en este caso es que yo me ponga a pensar. Esta es una de las preguntas del último ítem, el de reflexión, ¿ya? En donde yo me pongo a pensar qué es lo que este texto quiere conseguir, con qué propósito fue que se escribió, qué quiero lograr en la persona que lo está leyendo. ¿Se percatan en esto, chiquillos? Entonces acá yo voy un paso más allá, ver qué busca este texto, qué es lo que quiere conseguir. Y en este caso, ¿qué es lo que quiere hacer? Desestimar la influencia de las personas famosas en las campañas de vacunación, demostrar la prevención de ciertas enfermedades en las vacunaciones masivas, descartar el fundamento que sostenía el movimiento antivacunas a nivel mundial, destacar el rol que tienen los Estados Unidos de salvaguardar la salud pública de sus países. Yo puse Yo, la C, profe. yo también, profe. ¿Y por qué pusieron la letra C? En el texto lo único que habla era de cómo ese supuesto estudio estaba erróneo y lo fundamentaba de por qué estaba erróneo. Además de decir constantemente desacreditaciones y al fin y al cabo terminar concluyendo que fue una de las mayores mentiras del mundo científico. Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos viendo? Claro, al momento de ir presentando esta información, va refiriéndose a ella de manera muy negativa, diciéndote que fue lo peor, de que cómo es posible esto y lo otro. Entonces, claramente acá tenemos descartar el fundamento que sostenía. Y el texto es súper contundente en relación a el tema que se está hablando. Bien, perfecto. Pregunta de desarrollo. ¿Crees que el texto entrega suficiente información para desmentir que existe un vínculo entre el autismo y la vacuna que protege a los humanos contra el sarampión, rubiola y paperas? Bueno, esto lo va a ver la suerte. Por ende, quien nos va a dar la respuesta para esto es el número 28. ¿Quién será el 28? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y Nicolás Mella. ¿Dónde está el Nico? Nico. Parece que se fue a tomar desayuno este cabrón. Nicolás Mella a la 1. Nicolás Mella a las 2. Y Nicolás Mella a las 3. Oh, lástima. Vamos uno más abajo. Pablo Oces. Pablito. Hola, profe. Hola, hijo, ¿cómo está? ¿Bien usted? Bien. Hoy tenía una voz de tuto increíble. Sí. Ya, oye, Profe, es que esa yo la anoté en la prueba y no la tengo en el cuaderno. ¿quién me está hablando? Perdón. Yo, el Pablo. Ah, perdón, es que te desconocí la voz. Ya, pero no importa, pero de acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver y la reflexión que tú puedes hacer, es súper cortito, Ah, bueno. súper cortito. Primero, pongámonos a pensar en el texto. ¿Crees tú que este texto entrega suficiente información para desmentir que existe un vínculo entre el autismo y la vacuna? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Qué pusiste tú acá? ¿Te acuerdas o no? Eh, a ver, creo que le puse que no. ¿Ya? ¿Por qué, hijo? Porque, o sea, es que creo que le puse que hablaba solamente sobre como un estudio o algo así. ¿Ya? Entonces, para mí, al menos, no entregaba suficiente información porque solo hablaba de una cosa y que más encima había sido un experimento como fallido. Entonces, por eso, creo que le puse que no. Ya. Algo Súper. así, creo que. Súper bien. De hecho, yo también personalmente encuentro que este texto por sí solo no entrega la suficiente cantidad de información para desmentir este hecho. No sé qué opinará el resto, porque para que sea un texto que de verdad a mí me termine convenciendo, tiene que mostrar hechos más concretos, basados en datos, porcentajes, estadísticas, etc. No sé, esa es mi visión. Yo también, igual que Pablo, hubiese marcado la opción no. No sé qué opina el resto, niños. ¿Concuerdan Sí, lo que creo que opino yo? Sí, profe. profe, yo que sí. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Perdón, no alcancé a ver. Eh, yo, José Miguel, Ah, José. porque habla de que no sé, no me acuerdo qué institución había desacreditado el estudio ¿Fue el Journal Medic Center? No, ¿qué es lo que fue? y de que se había descubierto una colusión entre Acá. la... Fue el British Medical Journal. ¿Pero es una y revista? que, sí, Sí. y que también se había descubierto una colusión entre el, el médico, una farmacéutica y el hospital donde trabajaba. Y también el abogado, Sí. el abogado, don Richard Barr. Ya, entonces, de acuerdo a eso, ¿tú consideras que se entrega toda la información necesaria como para que alguien termine, oh, sí, debo vacunar a mi hijo? ¿Sí? Sí, o sea, descarta los motivos centrales por los que la gente no decida no vacunarlo. Ya, perfecto. Entonces, muchas Igual, pienso exactamente igual que el José. ya, o sea, La ahí marcaron, pregunta, perdón, la Emilio. pregunta indica al fin y al cabo, así sí que tiene algún vínculo contra el autismo, el sarampión y todo eso, Niños, sí que tiene algún... ¿Ah? sí, no, está bien. Lo que pasa es que estas preguntas, en ningún momento yo les quiero hacer entender de que van a estar no son ni buenas ni malas. Lo que importa es esto de acá. No, exacto, sí, es que le quiero decir que al fin y al cabo, por ello mismo yo creo que yo puse sí, porque al fin y al cabo dice que como es una gran mentira sobre la ciencia, de que al fin y al cabo se nota que esa persona no lo quería, pero fuera de eso, de todos modos se indica la coincidencia, etcétera. Pero una cosa que quería indicar a los que pusieron no, es de que se me hace llamativo el hecho
de que aún como que le falte más información, no significa que esté malo, sino que me llama la atención y de hecho me gusta. Significa algo para mí por lo menos. Bien. Entonces, ahí tenemos qué es lo que está pasando. Y como les dije, no había pregunta buena ni pregunta mala, era lo que importaba en la parte de la argumentación. Vámonos entonces con el texto siguiente. Ya, son las 10 de la mañana, chiquillos. ¿Les parece si hacemos un break de unos 5 minutitos para que se despejen bien? Profe, El me Pablito habló, despertar, etcétera. ¿Quién me habló, perdón? profe, me habló, me ¿Quién es? dijo algo, Eh, el Nicolás. Nicolás. ¿Qué Nicolás? Parece que lo llamamos de antes, no estaba. ¿Eres tú, Nicolás? Nicolás, manifiéstate. Sí, me dijo algo, ¿no? Que está viendo algo. Sí, te dije algo, te pregunté, te invoqué y no estabas, no te manifestaste y ahora te estoy... Perdón, profe. Digo, ¿Qué te pasó? deja el Coscu. ¿Qué te pasó? De hecho, ahí en el chat te estaban dando ideas muy... No estaba ocupado, por eso, perdón, profe. Ah, ya. Ok. Nico, te estaba preguntando de una consulta, pero era del texto, así que ya no fue. Ah, Pero, ya, perdón. pero te voy a preguntar después, así que atento. Ya. Entonces, niños, hacemos esto 5 minutitos. Son las 10, a las 10:05, 10:06, ahí volvemos. Así que vayan al baño, vayan a hacerse un cafecito, despéjense un poco. Pase lista, aproveche. Y no, es que yo me quiero ir a hacer un café, después voy a pasar la lista. Bueno, si se le olvida, no es mi culpa. ¿Cuándo se me ha olvidado? Por favor. La Connie me quería recordarle 2 veces. No, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Yo se lo agradezco. Yo siempre le digo a la Connie, muchas gracias. Es como mi Pepe Grillo, de hecho la voy a mencionar así de aquí en adelante. No, profe. Connie me ha salvado de cuántas. De hecho, ni siquiera las alcanzo a contar con esta mano. Siempre me salvas, así que te lo agradezco mucho. Es que la Connie es una genia. Sí, así, para ahí, Connie. Ya, 5 minutos entonces, niños. Vayan a tomarse un café, ventilarse, lavarse la cara y de ahí nos estamos viendo.
Perdón, chiquillos, se me cayó esto. Ya, ¿estamos? Voy a pasar la lista. Hoy estamos a primero. Ya, vamos por la lista entonces, niños. Les pido, por favor, que como voy a pasar la lista, no estoy viendo la cámara. Y ahí sí alguien me responde en el chat, que alguien bacán me diga, profe, respondió en el chat. Porfa. Bueno, profe. Espérense que se me va a apagar el Mac. Ya, vamos entonces. Tomás Aguayo. Presente. José Arias. Perdón, Juan Arias. ¿Juanito está o no? No, no está. Francisca Barahona. Presente. Gracias. Constanza Bustamante. Aquí. Uy, no puede ser presente. Debe decir aquí. Es que estaba comiendo, profe. No, sí, caché, parecía hámster. Ok. Ya, Joaquín Cantero. Presente. Gracias. Matías Curihuinca. Presente. Martina Cortés. Presente. Benjamín Díaz. Presente, profe. Gracias. Benjamín Fuentes. Presente. Gracias. Camila Fuentes. Presente. Miguel Fuentes. Presente. Bárbara Garcés. Presente. Mauricio Gutiérrez. Presente. Yarek Lacoste. Presente. Victoria Leiva. Nicolás Mella. Presente. Felipe Navarrete. Presente. Diego Ortega. Presente, profe. Cristian Ortiz. Presente. Gracias. Diego Osorio. Presente. Pablo Oces. Presente. Felipe Pavés. Presente. Gracias. Rocío Peña. Presente. Gracias. Ariel Prado. Ariel, parece que lo escuché, ¿o no? Ariel, Sí se habló. parece que sí, ¿cierto? Sí, profe, que el Ariel tiene internet súper malo. Ah, Al ya. menos abrió micrófono, profe. Buena, ya. Emilio Sánchez. Presente. Fernanda Sangüesa. Fernanda. Dijo Ahí presente en el está, chat. Peña, gracias. José Suazo. Presente. María Jesús Tropa. Presente. Gracias. Juan Vázquez. ¿Juanito no está? ¿O está? Parece que no está. Ausente. 29. Manuel Vázquez. Presente. Gracias. José Miguel. Presente. Joaquín Venegas. Presente. Cristóbal Vera. Presente. Y finalmente, y no menos importante, Micaela. ¿Micaela está por ahí o no? Puso en el Presente. chat. Ya, ahí está mi niña. .29.
Juan José está en el médico. ¿Qué le pasó? ¿Alguien? ¿El Juan qué le pasó? ¿O fue de rutina? Ah, ya, ok. Ya, chiquillos, vámonos entonces con el texto. Profe, el Juanjo le dice que después le manda un correo. Ya, dile que se relaje. Si anda en el médico, que se relaje. Que mande el correo después a inspección, a la profe Caro Aranda, y que se relaje. ¿Ya? Porfa. Ya, niños, a ver, vamos viendo este poema. ¿Qué entendieron de este poema? Ya, primero lo voy a leer. Dice de la siguiente manera. Segundo poema en la Alameda. ¿Me está presentando, profe? Deberían de haber memorizado esto. No es necesario que lo proyecte. Gracias. Profe, yo creo que la siguiente clase tenemos que pasar por las preguntas, no más directamente. Para la siguiente, ya sí, yo creo que sí, voy a Porque leer esto. estamos demasiado... Pero ¿sabes qué, Emilio? Dentro de todo, sí, nos demoramos caleta, pero ¿sabes qué? Creo que dentro de todo ha servido, creo, no sé, ya ahí ayúdenme ustedes, que ha servido para ir analizando los tipos de preguntas y ver qué es lo que yo debiese de responder. Creo, porque estamos haciendo un súper buen análisis. No sé qué Igual opina. sí, Sí, profe. es igual, Igual es igual. pues, igual leerlo sirve para darle un poco de contexto a las preguntas. Sí, y yo creo que igual dentro de una semanita a otra como que se olvida un poco. Así que perdónenme por ir más lento, pero es que quiero que les vaya súper bien de aquí en adelante. Y como este año, Está bien, más profe. encima, tienen la fortuna de que me tienen como profesor de prueba de lectura de la PDT, eso es pura lectura, cabros, entonces vamos a tener que trabajar sí o sí con esto. Qué Dicho lindo eso, el profe. no, nada de lindo, lo que pasa es que quiero que les vaya bien y cuando estén allá celebrando sus 850, digan, yo le quiero mandar un saludo a mi profe de media, que se llama Álvaro. Eso, yo sueño con eso, mi momento de gloria, a través de ustedes. Ya, cabros, vámonos. El Profe, texto, díganme. me voy a acordar de usted cuando pase. ¿Sí? Me voy a acordar de usted cuando pase. Me tienes que mandar un saludo, un saludo. Y quiero mandarle Profe, y un cuando alguien saludo. saque 200 puntos, ¿le puede mandar salud? No, no, ni siquiera me salude en la calle, no es digno de mirarme, no, nada, nada, nada. Pero imposible, con todo lo que hemos hecho, es imposible que saquen 200 puntos. No, les tengo plena fe. De hecho, yo siempre los deseo, les digo súper en buena que ustedes son el futuro de Chile. Van a ser, son de hecho, el futuro de Chile. Ya, dicho eso, vámonos entonces con la lectura de este texto que se llama Segundo poema en la Alameda. Chiquillos, por favor, reflexionemos en torno a qué es lo que se está planteando en esto, porque hay una historia, es como la hora sad, este poema. A ver si alguien se cacha más o menos hacia lo que apunta. Dice, espérense, ahí está. Segundo poema en la Alameda. No sé por qué he venido de nuevo a la Alameda. Tú no la conocías, yo casi no la conozco. Y sin embargo, un día me embriagué de ternura bajo estas frondas quietas entre estos viejos troncos. Hoy, que sé que jamás he de volver con ella, con la que todavía me entristecen los ojos, hoy, que ya para siempre nos separa la vida, vengo contigo, acaso para no venir solo. Aquí todo ha cambiado, como yo, como ella. Los pájaros volaron con el viento de otoño y entre las hojas secas que caen en la tarde, el eco de sus pasos va surgiendo del polvo. Y tú vienes conmigo, tú, que quizás me quieres y que quizás me olvides pronto. Con tu chaqueta gris y tus ojos alegres, te apoyas en mi brazo bajo el crepúsculo de oro.
6 veces estos árboles se han quedado sin hojas desde la última vez. 6 veces. Es bien poco. Y aunque realmente acaso no haya cambiado nada, hoy vuelvo y me parece que es diferente todo. Aquí, junto a esta verja, yo le di el primer beso. Yo, entonces, era soñador y loco. Y todavía entonces me sonreía sin motivo. Y mi alma era una playa frente a un océano sonoro. Ya apenas la recuerdo, pero nunca la olvido. Nos separó la vida, así, sin saber cómo. Y hoy, tú, que no eres ella, te apoyas en mi brazo, que casi es el brazo de otro. Yo, poeta, poesía completa, José Ángel Buesa. ¿Qué podemos analizar de este texto? Está recordando a la ex, profe. Está recordando a la ex. ¿Cómo sabes que está recordando a la ex? A ver. Porque dice todo el rato de que está con otra tipa, ¿ya? Pero sigue pensando en el momento que vivió con su ex, que estuvo en ese mismo lugar. No sé si me explico. Ya, ¿y hace cuánto que conoció a la ex? ¿Hace cuánto que terminaron? Dice como 6 veces antes de que los... Como 6 años más o menos por ahí. 6 años. ¿Y cómo yo sé que 6 años? Como 16 otoños, y el otoño pasa cada año, pues. Perfecto. Él terminó hace 6 años con su otra polola. Y de hecho nos está diciendo, a ver, acá está. 6 veces estos árboles han quedado sin hojas desde la última vez. ¿Qué podemos entender de esta última vez? Desde la última vez que él vino a pasear con ella, ¿cierto? Por ende terminaron hace 6 años. Después nos dice que 6 veces, o sea, 6 años es bien poco para olvidarla. El tipo parece que nos da la impresión de que estaba muy enamorado de ella y dentro de 6 años aún no logra olvidarla. Pero, fíjense lo que está pasando acá. Fíjense cómo comienza el texto. Qué cosa más triste. Dice, no sé por qué he venido de nuevo a la Alameda. Tú no la conocías. Yo casi no la conozco. Sin embargo, un día, fíjense que aquí ya empieza a acordarse, cabros, va a pasear con su polola actual y lo único que hace en este paseo es ¿qué cosa? Pensar en la ex. Recordar. Recordar a la ex. Fíjense que todo lo que está hablando él, o todo lo que está recordando, gira en torno a la ex. Yo, sin embargo, un día me embriagué de ternura bajo estas frondas quietas entre estos viejos troncos. Me está diciendo que aquí venía con su ex. Hoy sé que jamás he de volver con ella. Cabros, le está diciendo la nueva polola de que no va a volver con su ex. Y que más encima, todavía le entristecen los ojos. Cabros, pasaron 6 años y este sujeto no se le ocurre la más genial idea de ir a pasear a su polola actual al lugar donde iba con la ex y más encima, no conforme con eso, le dice, ¿sabes qué? Yo antes aquí venía con mi ex y no la puedo olvidar. Buenísimo. La meca de la estupidez. ¿Cachai? Hay que pegarle. El nivel de este sujeto, y después, ojo, no conforme con esto, porque ya le está dejando súper claro que él sí estuvo enamorado de ella, de la ex, pero él no sabe si ahora está enamorado de la polola nueva. Fíjense que aquí me dice... ¿dónde es que le dice que...? Acá. Ahí dice, ¿acaso para no venir solo? ¿Dónde está? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo En viste? el segundo estrofa. En la segunda estrofa. En la última parte. El último Acá. verso. Acá. Gracias. Cabros, ¿cómo se sentirían ustedes si van en este paseo, la otra persona les empieza a hablar de su ex, les dice que no lo puede olvidar después de 6 años, de que de siempre venía a este lugar y que en realidad viene contigo como para no venir solo? ¿Se dan cuenta el nivel? Es que El peor pololo de la historia. me da ¿Profe le ha pasado? No, por suerte no. Por suerte no. Pero me da risa, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cachai?
Y lo peor es cómo termina esto. No sé si cacharon la última estrofa. Dice, ya apenas la recuerdo, pero nunca la olvido. ¿Cachai? Le está diciendo a ella, igual si yo estoy contigo, yo jamás voy a olvidar a mi ex. Después continúa diciendo, nos separó la vida, así sin querer cómo, y hoy tú no eres ella. Ya le está diciendo de que no va a ser igual a su polola. Y fíjense con soberana tontera que termina. Y te apoyas en mi brazo, que es casi el brazo de otro. ¡Tan! Este fue el poema. ¿Lo entendieron de esa manera, niños, cuando lo leyeron? ¿O ahora le encontraron otro significado? No había callado nada, profe. Ya. Lo leí como 4 veces, profe, para entenderlo. ¿Pero lo pudiste entender o ahora te quedó más clarito? No, sí lo había entendido. Bien. Yo también lo había entendido la primera vez que lo leí, creo. Bien. O por lo menos entender lo más esencial. Claro. Vámonos entonces con las preguntas que tenemos acá. Dice, ¿cuál es el sentimiento principal del hablante lírico? Aquí nosotros estamos hablando de hablante lírico, por ende debemos de entender de qué es la voz que está al interior del texto. En este caso, este súper, no sé si llamarlo pololo, o este súper sujeto que saca a pasear a esta mujer. ¿Cuál es el sentimiento principal del hablante lírico? La nostalgia. Nostalgia del amor pasado. Recuerden que todo el rato nos está diciendo, yo antes venía aquí y venía con ella. Fíjense, no sé que jamás, sé que jamás he de volver con ella. Siempre está hablando de su ex. Aquí todo ha cambiado como yo, como ella. Siempre está hablando de otra. Entonces, claramente es nostalgia por un amor pasado. Letra A. La número 14. ¿A quién se dirige el hablante lírico? Yo puse la C. ¿A su acompañante? ¿Le está hablando a su acompañante? ¿De quién está hablando todo A el su antiguo rato? amor. De su antiguo amor. Antiguo amor. Ah, chuta. No, pero bien, ojo. Analicen esto. ¿A quién se dirige? ¿A quién le está hablando el hablante lírico en este texto? A la persona que está al lado, por parte. A la persona que está al lado. Por ende, su acompañante. Es la letra C. Menos mal, profe, me había asustado. Sí, porque no puede ser a su antiguo amor porque ella no está. ¿Cierto? Vámonos por la número 15. ¿En qué momento del día la pareja visita la Alameda? Esta pregunta es de tu inferencia. Yo digo que la sé. ¿Por qué puede ser, Yo digo que la sé. ¿por qué puede ser la C? ¿Dónde Una- llegan a esa conclusión si en Una- ninguna parte me dice, y es el atardecer, yo ando acá con mi polola, o mi nueva polola, o alguien? Porque no hay En el texto especificaban crepúsculo de oro. Tengo entendido que el crepúsculo es como el final del día, pero de oro, así que no podría ser la noche. Es que crepúsculo también podría ser el amanecer. Pero el punto acá es que dice que los árboles se le caen la hoja y eso, de hecho dice entre las hojas secas que caen en la tarde. No, yo lo saqué porque el crepúsculo en la mañana no es así como naranjo o amarillo. Cabros, ¿quién saca a pasear a la polola en la mañana? O al amanecer. Nadie. Así que en la tarde. Los deportistas. Yo agarré el estereotipo 1, 2, 3 de las películas y por eso puse la tarde. En la mañana los deportistas salen a trotar, no a pasear a la polola. Salen a trotar. Niños, y en este caso, el José dijo algo súper importante. El crepúsculo puede ser tanto en la mañana o en la tarde, pero sin embargo, con esta connotación de oro, estamos hablando de un color particular, y es este color que da el otoño. Y ese colorcito en la mañana no está presente. Así que por este detalle, nosotros tenemos que tener súper claro de que estamos hablando de la tarde, del atardecer. José, ¿me querías decir algo o no? Sí, que decía tarde textual. ¿Cómo, perdón? Arriba de otoño. Eh, Abajo de otoño. Hojas secas que caen en la tarde. en la tarde. Sí, aquí está. También, explícito.
¿Ven? Había de las dos maneras. Lee el siguiente verso. Y mi alma era una playa frente a un océano sonoro. ¿Qué se concluye sobre el pasado del hablante a partir del verso anterior? Profe, no estoy segura con esa, tengo una duda, pero puse casa. Relacionaba con la naturaleza a la mujer que amaba. Aquí, si nosotros, a ver, primero analicemos esta pregunta. Dice, lee el siguiente verso, me está condicionando a analizar esto, solamente esto, y mi alma era una playa frente a un océano sonoro. ¿Qué se concluye sobre el pasado del hablante? O sea, por la experiencia que el hablante nos está contando sobre su ex. Si nosotros estamos hablando de una playa y después estamos hablando de un océano sonoro, si el océano está sonoro, quiere decir de que, valga la redundancia, suena mucho, pero ¿por qué suena mucho un océano? ¿En qué momento podemos decir de que el océano suena mucho? Porque se Por está las moviendo mucho y está lleno de olas. Perfecto. olas. Que se está moviendo mucho y está lleno de olas. Entonces, La D. ¿cómo? No, 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 nada. ¿Y qué contraparte habla la playa? Que es tranquila. Tranquila. Por La ende, D. si estamos hablando de que la playa está tranquila y el océano sonoro está en movimiento o está agitado, ¿qué se concluye sobre el pasado del hablante a partir del verso anterior? Letra D de dado. dedo. ¿Se Profe, entiende? ¿y la A? La letra A no, porque resulta que en ningún momento nos habla de que tuvo una juventud tranquila sin preocupaciones. ¿Qué tiene que ¿Cómo habla ver? del pasado? Sí, pero tenemos que analizar esto de la playa. Aquí lo que pasa es que es un lenguaje simbólico. Por ende, yo por eso les estaba preguntando a ver, esta contradicción que presenta acá, porque al hablar de playa, claro, la playa no se mueve, está quieta, es pura arena. Pero resulta que después en el verso nos está destacando una concepción súper particular, océano sonoro, y por eso les consulté, ¿cuándo un océano es sonoro? Y ustedes mismos me respondieron que es cuando se mueve, cuando está muy agitado. Entonces acá tenemos dos situaciones contrarias. La playa, por eso que ustedes cuando dicen que están relajados dicen estoy en playa, ¿o no? ¿Quién dice eso, profe? Ustedes, su generación. Profe, estoy playa. Entonces, si ustedes mismos me dicen eso, porque una vez yo se lo escuché y casi lo golpeé, me están hablando de que están relajados, de que están sin moverse, sin hacer nada, a diferencia del océano sonoro. Por ende, aquí queda súper clarito esto de la vida tranquila, playa, al lado del amor entusiasta, el océano sonoro que se está moviendo. ¿Captaron, babies? Sí. ¿Sí? Ya. Y tenemos el último texto. Ya, y aquí vamos a ir un poquitito más rápido porque si no, no vamos a terminar nunca. 17. ¿Por qué Chile podría ser uno de los países más afectados, más afectados entre la desglobalización? La C. La C, porque es un país emergente del mercado. Y resulta que esto estaba acá arribita. No, acá. Acá. La vida de los países más pobres será difícil. Esto se suma a los vientos que soplan en contra de estos mercados emergentes. ¿Cuáles son estos mercados emergentes? Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y Chile. Por ende, ¿dentro de qué grupo está este? De los mercados emergentes. Y la pregunta 17 nos dice, los países más afectados serán los del mercado emergente. Letra C. Según Shearing, ¿por qué no se debe alarmar a la comunidad mundial ante el fin de la globalización? Yo puse la B. Porque las tecnologías de punta, excelente, porque las tecnologías de punta diversificarán la producción. En este caso, estamos acá en...
Se me perdió. Aparece en el primer párrafo de la segunda página, creo. Primer párrafo de segunda página, acá. Sí, no es necesariamente motivo de alarma para la economía mundial. Apunta. Por el contrario, el desarrollo tecnológico y esa parte. Ah, bien, ahí está. Entonces, por el contrario que están impulsando las partes de la tendencia, también impulsarán el crecimiento de la productividad y ampliará las opciones del consumidor. Entonces ahí tenemos la tecnología de punta diversificará la producción. Perfecto. De acuerdo a lo señalado en el texto, ¿qué importancia tiene el desarrollo tecnológico en esta desglobalización? De hecho, fue lo que alcanzamos también a leer acá. Cuando nos dice, fíjense que estos desarrollos tecnológicos se están impulsando en parte de estas tendencias, también impulsarán el crecimiento de la productividad y al mismo tiempo ampliarán las opciones del consumidor. Por ende, niños, la alternativa correcta para la número 19, ¿qué importancia tiene el desarrollo tecnológico de esta desglobalización? La de... Dedo. Presenta mayores alternativas a nuestro consumidor. Pregunta del millón. Antes ya lo habíamos visto. ¿Qué quiere decir este enunciado? ¿Quién se acuerda? Yo se los expliqué hace un ratito. Quiere conseguir el texto. Exacto. ¿Qué quiere conseguir el texto? Y en este caso, ¿qué será lo que quiere conseguir? Yo puse la C. Plantear la idea de que la desglobalización ya comenzó. Entonces, ¿cómo yo sé esto? Partamos de el título. ¿Ya? Y después, ¿cómo comienza? La globalización llegó a su punto máximo. Ahora está en riesgo de que el mundo se comience a desglobalizar. Entonces, ahí tenemos la letra C. Súper bien. Pregunta 21. Ante la desglobalización, ¿crees que el texto entrega suficientes elementos para afirmar que Chile se vería afectado por esta situación? Sí, no. ¿Por qué? Ahora vamos a ver a la suerte. ¿Quién es el que nos va a responder esto? Número 15. ¿Quién será el número 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Francisca Barahona. ¿Dónde está la Fran? Diga. Hola, hija, ¿cómo está? Hola, profe, bien usted. Muy bien. Hijita, a grosso modo, la pregunta número 21. Ante la desglobalización, ¿qué fue lo que tú pusiste? ¿Crees que el texto entrega suficientes elementos para afirmar que Chile se vería afectado por esta situación? Sí. ¿Por qué? Espérese, déjeme buscarlo. Sí, ya que explica que al desglobalizarse el mundo, al desglobalizarse el mundo, los países con mercados emergentes, entre ellos Chile, se verían muy afectados debido a que no se podrán vender algunos o muchos productos. Ya. Entonces ahí no está diciendo. Porque los países preferirían hacerlo entre ellos mismos y solo importar las materias primas para lograr su propósito, la desglobalización. Perfecto. Entonces ahí tenemos la respuesta concreta. Sí, debido a... ¿Cuál fue la última cosa que pusiste? Que era súper interesante. Los países preferirían hacerlo entre ellos mismos y solo importar las materias primas para lograr su propósito. Exacto. Entonces ahí tenemos una de las características o de la justificación de por qué considera ella de que se entregan suficientes información. Vamos con el próximo texto. Muchísimas gracias. Vamos con el próximo texto. En este caso tenemos el árbol Pepe. Lo voy a leer súper rápido para que vayamos captando acá. Dice, es una obra de teatro. A un lado del escenario se enciende la luz, rincón de la sala de visitas en la cárcel. Carlos, de 35 años,
estaba, espera nervioso, entra don Tato, con sombrero en la mano, la sombra de un guardia. Hola, Carlos. Fíjese que el guardia no me quería dejar entrar. No me conoció. Hubo que llamar al teniente. Debe ser un guardia nuevo. ¿Y cómo sigue el niño? Haciendo grandes progresos. El doctor dice que en unos 3 meses más podrá pasar el día sentado en un sillón. Y después no hay retroceso. Quizá pueda caminar un poquito. ¡Qué bueno! Entonces podré acompañarlo cuando esté en el sillón y después cuando pueda caminar, caminaré con él. Saldremos a pasear juntos. Le juro, don Tato, que voy a ser, perdón, le juro, don Tato, que voy a ser otro hombre. Voy a matarme trabajando con el niño. Se lo juro. Aquí le traje otra carta para que la firme. Esta es de Bagdad. Sí, yo le tengo una sorpresa a don Tato. Como aquí me va quedando poco tiempo y me he portado tan bien, me dieron permiso para salir. 2 horas. ¿Y qué le contestaron? Que si usted firmaba un papel comprometiéndose bajo juramento a acompañarme y a traerme de vuelta, me darían permiso. ¿Qué le parece, don Tato? Bueno, muy interesante. ¿Y qué piensa hacer usted en esas 2 horas? Por supuesto, ir a ver a Miguelito. Ah, no creía que iría con este terno. Un compañero aquí me prestaría uno casi nuevo, una camisa flamante. No pasaría vergüenza conmigo. No no es eso lo que me preocupa. Miguel es muy feliz, vive en un ambiente de piratas y novelas, no sabe nada de la realidad, y yo tengo miedo que al conocerla esa felicidad se acabe. Por eso quiero defenderlo. Además, él lo cree a usted en el Oriente. Le puedo escribir una carta diciéndole que vuelvo y esta vez, en lugar de hacer la máquina, le escribo con mi propia letra. Los gerentes no escriben cartas a mano. Necesito verlo, don Tatito. Usted no sabe lo que es el niño para mí. Mire, esta foto de él es lo que me mantiene. Cuando algunos compañeros consiguen algo de trago y me ofrecen, yo miro la foto y no acepto. Y cuando me hablan de trabajar en algo raro después que salgamos, yo miro la foto, les digo que ya tengo un puesto en una oficina, tengo que verlo, don Tatito, para darle fuerzas, para darme fuerzas, ¿comprende? Está bien, firmaré el papel, pero usted tiene que prometer una cosa. Lo que usted diga, don Tatito, lo que usted diga, tiene que ser una visita corta, 10 minutos. Ni por nada le vaya a hablar de sus compañeros o de la cárcel. ¿Cómo se le ocurre, don Tatito? Le hablo de lo que usted me diga nomás. Del Oriente, del Taj Mahal, de Constantinopla, de Bagdad, del viaje en avión, nada más. ¿Entendido? Se lo juro, don Tatito. Por lo más santo se lo juro. Está bien, voy a firmar la carta diciendo que usted vuelve y se la traigo a fines de semana para que la firme. Gracias, don Tatito. Dios se lo va a pagar un día. Hasta luego entonces. Hasta luego. Estoy muy contento. Gracias, don Tatito. Tenemos, chiquillos, acá un fragmento de qué es lo que se trata, así rápidamente. De un prisionero que busca convencer a otra persona de que le firme una carta para poder visitar a su hijo. Perfecto. Con eso estamos ya sintetizados todo el texto. Súper bien, Joaco. Pregunta número 22. Dice, ¿qué situación específica da origen al conflicto en esta escena? Acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de conflicto, ¿cuáles son este choque de fuerzas? ¿Cuál es el conflicto? La A. La A. El interés de Carlos por visitar al niño. Fíjense que aquí nos está diciendo, don Tato, le tengo una sorpresa, puedo salir. Y ahí don Tato queda como marcando ocupado. 23. ¿Por qué don Tato no quiere que Carlos le escriba una carta de puño y letra a don Miguel? Perdón, ¿a Miguel? La C, lo dice textualmente. Lo dice textual. ¿En qué parte acá arriba cuando nos está diciendo? Como a fines del segundo. Aquí, los gerentes no escriben cartas a mano. Por ende,
La alternativa 23 es la letra C, porque Don Tato opina que los gerentes escriben a máquina sus cartas. ¿Sí? Vamos bien. 24. ¿Por qué Don Tato accede a las súplicas de Carlos para poder visitar al niño? ¿Cómo le pide Carlos que le dé permiso? Mostrándole la foto, dándole como pena, entre comillas. Suplicándole. Suplicando, dando pena, mostrando la foto. Entonces, ¿qué es lo que hace al final Don Tato para que acepte las súplicas? Le dice que sí. Empatía. ¿Qué es lo que es empatía? Ponerse en el lugar del otro, entenderlo. Por ende, él comprendió su dolor. A ese punto, la alternativa correcta de la 24 es la letra C. ¿Se entiende, no? ¿Sabían lo que la niños? Profe, está bien. Sí. ¿Alguien? Diego. ¿Y la A? ¿Por qué no puede ser? Dice, porque Don Tato teme que Carlos aparezca ante ese niño sin avisar. ¿Y cómo miércoles va a aparecer en la casa si Don Tato es el que le tiene que dar el permiso para poder salir? Porque dije que le faltaba poco para salir y como se había portado tan bien, le habían dado un permiso de 2 horas. Siempre y cuando... Pero con la firma de... Siempre y cuando Don Tato lo firmara y que él lo acompañara. A ver, ¿dónde está? Como al semi-inicio, profe, yo creo. Ya. Si usted firmaba un papel comprometiéndose bajo juramento a acompañarme y traerme de vuelta, me darían el permiso. ¿Qué le parece, don Tito? Bueno, muy interesante. ¿Qué piensa usted? ¿Qué va a hacer en estas 2 horas? Ir a ver a Miguelito. Fíjate que aquí lo que está hablando es... ¿Cómo se llama? De que, claro, don Tato tiene que firmar ese papel. No llegar y salir. Por ende, la respuesta correcta en este caso sigue siendo la letra C. Por este motivo es que Don Tato siente empatía, porque lo ve sufrir. Número 25. ¿Cómo cambia la actitud de Don Tato hacia Carlos a lo largo de la escena? Vean cómo empieza súper frío y cómo este sujeto termina. ¿Cómo le responde Don Tato al principio? Fíjense acá. Amablemente. Al principio, claro, miren, al principio frío, después duro, casi hostil. ¿Qué es lo que es hostil? Como desinteresado. No. Hostil es violento. Hostil sería lo opuesto a pasivo. Exacto. Después, sigue siendo hostil. Después dice, fíjense, cediendo de mala gana. Entonces, y al final accede a lo que él quiere. Por ende, la 25, ¿cómo sería el cambio de actitud de Don Tato hacia Carlos a lo largo de la escena? ¿Qué marcamos acá? Vote. ¿Vote? Al final es cruel, al final le dice, jamás firmaré tu carta. Ya sé. La C. Sí. La letra C, porque al principio desconfía, por eso el texto... Bien, perras. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada, profe. Ah, profe, ya que... Profe. ¿Qué? Estamos como en horario de recreo. No, pero terminemos, po. Perdón, gracias. Al principio desconfía del deseo de Carlos, ya, se va con la letra C, 25C. Después, la número 26, Casa, el hombre privado de libertad. Fíjense, ¿qué estereotipo se presenta en el personaje de Carlos? Obviamente él está privado de libertad. Y la número 27 dice... ¿Cómo? Puse la D, en la 27, no en la 26. No. La 27 ahora es la letra D, dedo. Al principio había tensión. Sí. Ya, profe, terminamos, nos vimos. Sí. ¿La 26 cuál es? La 26 es la letra